de tanta gente, pero bueno, siempre la propuesta de la EPJA 763, realizar actividades que también sean abiertas a la comunidad. Hoy, bueno, también muy contentos institucionalmente por contar con Guillermo aquí presente, que viene haciendo un tour por toda la provincia, y que bueno, hoy tenemos, como les decía, la suerte de tenerlo acá en la EPJA 763. Tenemos varias escuelas, tenemos alumnos y estudiantes de la 748, tenemos estudiantes de la 808, de físico-química, me decían, la EPJA número 778, bueno, estudiantes de los diferentes módulos de nuestra escuela y, bueno, público en general, que, bueno, agradecemos que se hayan acercado en este día para compartir esta tarde-noche. Este año nos hemos propuesto como institución abordar la educación ambiental integral como eje transversal en todos los campos de contenidos y módulos de la escuela. En ese marco, los distintos profesores, los distintos campos de contenidos han ido y todavía nos quedan, ¿no?, varias propuestas a desarrollar en lo que queda del cuatrimestre. En ese marco es que hoy está Guillermo aquí presente, porque bueno, consideramos que se debe fortalecer el trabajo de la Ley de Educación Ambiental Integral y bueno, nosotros como educadores y desde las distintas instituciones tenemos un papel muy importante en ese sentido. Así que bueno, ese es el marco por el cual hoy lo convocamos acá, tenemos el honor de tenerlo aquí presente. Una vez más, les agradezco estar acá compartiendo. Invitarlos a que se sumen a las propuestas de las tertulias ambientales en el mes de octubre, que próximamente también vamos a ir compartiendo mayores detalles. La idea es también tener espacios así de encuentro, de charlas, con diferentes referentes regionales y locales, y además de las producciones que se hacen en cada una de las instituciones, que bueno, son muchas e interesantes y ya se han acercado algunos con propuestas muy buenas. Así que bueno, los dejo con quienes acompañan a Guillermo, que seguramente también lo presentarán y bueno, compartirán algunas de sus apreciaciones. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Iván, simplemente para comentar un poco cómo va a ser la jornada de hoy, cómo la pensamos con Guillermo y con Pablo. La idea es que él dé una introducción sobre el tema que vino a charlar, sobre ciencia y ambiente, y después vamos a abrir el micrófono para que ustedes puedan hacer las consultas que consideren necesario. En principio eso. Bueno, buenas tardes. Muy contento de estar de nuevo en esta escuela, que además es la escuela donde terminó la secundaria de mi hija. Y he venido también alguna que otra vez a dar una charla. Yo feliz, estoy colado, les voy a confesar, me vengo colando en alguna de las charlas y debates, pero con mucha felicidad. Quienes no conozcan a Guille, tiene un trabajo muy profundo desde hace muchos años, yo digo socializando la información, digamos, ¿no? Y lo hace muy bien, muy didáctico. Los invito a que lo sigan, lo conozcan. Guille es filósofo y además es doctor en biología, y gracias a esas dos cosas creo que lo ayudan a hacernos entender mejor estos debates que son tan necesarios, tan importantes en los tiempos que vivimos, por lo menos yo lo veo así, de crisis planetaria, ¿no? Y necesitamos saber qué es lo que está pasando, qué pasa en nuestro país, de dónde vienen los problemas que tenemos. Así que es un lujo tenerlo y bueno, agradecido de que esté por acá. Mañana también va a estar presentando el libro, porque vino también por la gira del libro Veneno, y mañana se va a presentar en la universidad, después lo repito, pero sobre las 19 horas se va a estar presentando en la universidad. Un poco era la excusa, era la gira de presentación del libro, pero en ese marco ir generando debates que bueno, en los lugares donde he estado realmente fueron intensos, porque todos tenemos inquietudes sobre lo que nos pasa, lo que está pasando. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, gracias. ¿Se escucha bien atrás? Ahí estamos bien. Bien, levantan el pulgar. Bueno, un gusto, hermoso la convocatoria, hermoso estar acá, hermoso el colegio, la institución educativa. Muchísimas gracias por abrir las puertas, siempre conmueve la educación pública y siempre tratamos de defenderla.
Y gracias también por la presentación y a Iván y a Pablo en esta vuelta que venimos haciendo con Carly, que anda por ahí, que estuvimos primero en Trevelin, después en Esquel y después en Madrid y en Rawson, visitando la provincia y juntándonos con un montón de colectivos, organizaciones que están transitando diferentes situaciones. La propuesta es esta: hablar 20 minutos, no creo que más, y que después haya intercambio sobre lo que quieran, sea algo que hablé, sea algo que mencioné, o sea algo que tenían ganas de hablar. No, lo que a mí respecta, estoy muy contento y con ganas de intercambiar en lo que necesiten, porque entiendo que las jornadas tienen que ver en general con temas ambientales, que es muy amplio. En particular, Iván me contaba que el eje que querían que aborden estos 20 minutos tenía que ver con ambiente y ciencia. Ambiente y ciencia, y entiendo, bueno, hay muchas personas acá que están abordando la ciencia de diferentes modos. Primero voy a aclarar desde qué lugar voy a hablar, que siempre es bueno. Yo vivo en Buenos Aires, nací en Buenos Aires, viví un par de años afuera, viví un tiempo en Chile, viví un poquito menos en México. Me tocó la oportunidad de viajar varias veces por el país y conocer algunas realidades. Estuve un tiempo vinculado con derechos humanos a finales de la década del 90 y en el 2002 me involucré con temas ambientales. Me involucré primero siendo estudiante de biología de la Universidad de Buenos Aires, pero también, y lo aclaro para que no haya ninguna duda y que nadie se sienta ni traicionado ni traicionada, desde entonces fui activista socioambiental. Considero que la naturaleza es hermosa, que necesita ser cuidada y que además tiene que ver con el bienestar de los pueblos. Y por eso he tenido históricamente un posicionamiento claro al respecto. Para que no haya ninguna duda respecto a desde qué lugar voy a hablar. También tengo 2 hijas, es muy importante eso para lo que voy a decir. Mucho de lo que voy a decir tiene que ver con que quiero que mis hijas vivan en un mundo mejor que el que vivimos. Soy hincha independiente, por lo cual sé lo que es perder, así que valórenme que como hincha independiente lo abro. Y quiero mucho al país, quiero mucho cada vez que viajo. Ese es el lugar del cual voy a hablar. Dicho eso, me focalicé en estos 22 años en entender un fenómeno, una forma particular de usar los territorios que muchos académicos y muchas comunidades llaman extractivismo. Yo me focalizo ahí, trato de entender qué es el extractivismo. Viajar por el país significa encontrar diferentes formas de extractivismo. A veces toma la forma de la mega minería, a veces toma la forma de los agronegocios y los transgénicos, que después en todo caso, si quieren me focalizo. Mañana en la presentación del libro va a estar principalmente puesto ahí el foco, hoy menos. A veces, como hemos ido por Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, toma la forma de la minería de litio, o hace poquito una audiencia pública en Mendoza, en Malargüe, de cobre. A veces, acá nomás, veíamos ayer en Playa Unión, nos conmovíamos con una ballena franca que estaba ahí nomás, de donde estamos ahora, preciosa, y pensábamos en lo que significó la exploración sísmica vinculada con el offshore, que la tienen acá cerca. A veces tiene que ver con las plantaciones forestales que vimos en Esquel, o que, por ejemplo, tienen que ver con Misiones y Corrientes. ¿Se entiende, no? Voy trabajando y voy analizando y me voy reuniendo con comunidades, tratando de entender qué es el extractivismo. Tengo reuniones con funcionarios, a veces con figuras religiosas, tratando siempre de escuchar a las comunidades lo que alertan, lo que señalan. Y en estos 22 años vi un montón de cosas, vi consecuencias que pasaron, que ya pasaron en nuestro país. Y una de las cosas, por ejemplo, que vi tiene que ver con una contaminación química muy expandida.
prácticamente todas las prácticas que yo les conté, minería de litio, minería de oro, plata y cobre, transgénicos, sea trigo, sea maíz, sea soja, plantaciones forestales, en general usan químicos y en general liberan químicos al ambiente. Esos químicos generan un montón de efectos, generan efectos ambientales, generan efectos sobre la salud de las personas, de las comunidades. Si se ocurren a corto plazo se llaman efectos agudos, si tiene que ver con un efecto que va decantando en el tiempo se llaman efectos crónicos, y ahí aparecen enfermedades terribles como problemas en la tiroides o el famoso cáncer, ¿no? Que si cerramos los ojos estoy seguro que tenemos historias tristes, familiares, que mucho tienen que ver con temas ambientales. No todo cáncer tiene que ver con temas ambientales, pero una parte muy importante de ellos sí tiene. También me involucré con los modos en los cuales los extractivismos afectaban formas de producir, formas que ya ocurrían en las comunidades. Entonces, por ejemplo, una sequía afectaba a un productor que no tenía cómo regar a sus cultivos, o como ocurrió tal en la sequía histórica del río Paraná. Veíamos también cómo la Sociedad Argentina de Apicultores denunció y denuncia que han perdido la mitad de las colmenas en los últimos 20 años. Argentina es tercer, cuarto productor de miel del mundo. Y también veíamos que en los lugares donde estaba el extractivismo, a pesar de las promesas, la pobreza no solo no se iba, sino que aumentaba. Y era una de las cosas que más nos llamó la atención. Por ejemplo, en San Juan, que hemos ido un montón de veces, que ha sido un ejemplo de minería, de mega minería, ¿por qué cada vez estaban más pobres? ¿O por qué, por ejemplo, en Catamarca, cerca del Salar del Hombre Muerto, que hace 25 años explota el litio, Antofagasta de la Sierra, una comunidad muy hermosa, si conocen Antofagasta de la Sierra, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, precioso, un lugar teatral con piedras naranjas al lado del pueblo. En ese lugar, ¿por qué la escuela no tenía gas, se amanecía bajo cero? ¿O por qué el pasto de la plaza, una de las veces que fuimos, tenía 1 metro de altura? ¿O por qué la policía nos pedía los documentos cada vez que pasábamos por la esquina? Si se fijan, he mencionado un montón de efectos que tienen que ver con la pobreza, efectos que tienen que ver con la salud, efectos que tienen que ver con la contaminación química, con el daño ambiental. Hay otros que a veces se habla menos todavía. Por ejemplo, cuando ocurren los incendios, cuando me vine de Buenos Aires, ahora estaba llegando una cortina de humo muy grande que venía de Paraguay, de Bolivia y de Brasil, pero también de Córdoba y de Entre Ríos. Y si ustedes saben algunas cosas de ambiente, sabrán que cuando el ambiente está frágil, cuando el ambiente es débil, se incendia mucho más fácil, y cuando se incendia se propaga mucho más fácil. O dicho de otra manera, un ambiente frágil, o bien por la contaminación química, o bien por el desmonte, o bien por la deforestación, un ambiente frágil es un ambiente mucho más fácil de ser incendiado. Nos pasó cuando estuvimos ahora en el Parque Nacional Los Alerces visitando comunidades que nos mostraban lo que había pasado en los últimos incendios y cómo habían arrasado con una parte del parque. Todo esto para contarles que el extractivismo es una forma que necesita ser discutida por las comunidades. Nadie es ajeno en nuestro país. Chubut, para el resto del país, representa algo más que una provincia. Quizás lo saben, quizás no, pero el levantamiento provincial, el famoso chubutazo, chubutaguazo, como le dicen, ha llegado al resto del país, porque no hay muchos antecedentes a nivel mundial de una provincia entera que se levanta para defender el agua. Deben tener ustedes su opinión respecto a sí, no, pero lo más importante que pasó ahí es comunidades enteras a escala provincial organizándose
en torno al agua. Pasó algo parecido en Mendoza, con algunas diferencias en el famoso Mendozazo del 2019, ¿no? Y pasó algo parecido en Jujuy, si siguieron, en un levantamiento provincial que involucró mucho a la comunidad de Salinas Grandes y también a una parte importante del movimiento docente. El extractivismo genera efectos y una parte de ustedes, veo rostros entre 16 y 20 años promedio, le hablo del 2002 y ustedes no habían nacido todavía. Y les hablo del 94 y 95 y por supuesto que lo miran, pero estamos hablando de fenómenos muy recientes. ¿Eso quiere decir que el extractivismo empezó hace 20 años? No. Si ustedes analizan, por ejemplo, textos como el de Horacio Machado Arao de Catamarca, él analiza cómo el extractivismo por lo menos arrancó con la llamada conquista de América, con el modo en el cual se saqueó a los pueblos originarios, en el modo en el cual una parte importante de Europa puso el pie sobre América Latina y sobre África y nos sometió y nos condenó. Si ustedes vienen más acá en el tiempo y dicen, bueno, no quiero ir 500 años, y vienen más acá, van a encontrar que hace 200 años se crea Argentina, se crea el Estado argentino, y se crea un Estado argentino que le da de espaldas a una parte muy importante del país, también sometiendo a los pueblos originarios que estaban acá y también con una lógica extractivista. Si ustedes van todavía más acá, verán, hablarán de la campaña del desierto, que avanzó sobre algo que no era desierto, porque estaba lleno de comunidades y porque estaba lleno de ecosistemas no desérticas, pero que tuvo mucho que ver con la expansión de ese saqueo. Yo en particular me centro no en esos extractivismos, aunque tienen mucho que ver, sino en lo que pasó en los últimos 50 años. Yo nací en el 77 y me centro básicamente en este periodo, en el que se dio entre el 24 de marzo del 76, en lo que fue el comienzo de la última dictadura militar en Argentina, y la época actual. 50 años, muy impactantes, 48, que sacudieron a Argentina. ¿Por qué digo sacudieron? Porque pasaron un montón de cosas muy impactantes. Una que me cuesta hasta explicar es qué pasó que la pobreza de Argentina se multiplicó por 10. Por 10. Les invito en la semana a que busquen algún lugar del mundo que un país haya aumentado su pobreza del 5% o 6% en 1975 al 50-60% en la actualidad. Y no tuvimos guerra civil, y no tuvimos un meteorito que nos golpeó. ¿Y entonces qué tuvimos? Pasaron varias cosas, pero una de las cosas que trabajo y que también por eso vine a Chubut es un montón de políticas que intensificaron, que acentuaron los ya intensificados y acentuados extractivismos. Y es eso, en gran medida, lo que trato de entender. ¿Qué pasó en estos 50 años respecto al agro? ¿Qué pasó respecto a la minería? ¿Qué pasó a las forestales? ¿Qué pasó a la extracción de hidrocarburos con el fracking? ¿Qué pasó con la extracción de hidrocarburos con el offshore? ¿Qué pasó? ¿Venimos bien hasta acá? ¿Sí? Esa es la primera parte, porque me dijeron, bueno, hablar de extractivismo y ambiente, de socioambiental, ¿no? En vez de problemas socioambientales. Y tengo una segunda parte, un poquito más corta, que es sobre la ciencia. Iván me decía, bueno, pero habla también de la ciencia. Que es en particular lo que más trabajo yo. Es en lo que más trabajo. ¿Qué hace la ciencia cuando pasa todo esto que estoy contando? Y me peleo con un montón de académicos y me amigo con un montón de académicos y trato de entender, bueno, cómo hacer de la ciencia una actividad noble, agradeciéndole profundamente a las comunidades, por ejemplo en mi caso, que nunca podría haber hecho ninguna de las licenciaturas que hice ni el doctorado si no hubiera sido por un pueblo que considera que la educación pública es prioridad. En ese contexto, ¿qué hizo la ciencia?
Y acá tengo como un montón de cosas para contarles, ahora no lo voy a hacer, pero después en el intercambio en todo caso les contaré algunas cosas, algunas historias. Una que para mí es un cuento fantástico, un libro hermoso. De hecho, yo doy clase con libros y con películas en la facultad. Es Los viajes de Gulliver. ¿Han leído? ¿Alguien leyó Los viajes de Gulliver? De Jonathan Swift. ¿Nadie leyó Los viajes de Gulliver? Bueno, es un libro de una ironía, escrito por Jonathan Swift. Tiene más de 200 años. Y ubican, aunque sea alguna adaptación al cine, Jonathan Swift imaginó el mundo de los gigantes, lo ubican, el mundo de los pequeños. Bueno, pero imagina el protagonista, Gulliver, se va perdiendo todo el tiempo y aparece en otro mundo y en otro mundo. Es muy gracioso porque sigue haciendo viajes y se pierde y se pierde. Uno de los viajes no he nombrado, yo les aseguro que vale la pena leerlo, y es muy raro que sea nombrado. Solo hubo una adaptación al cine, pero de anime que trata de otra cosa. Jonathan Swift imagina un mundo en el cual nuestros funcionarios, gobernadores, intendentes, viven arriba de las nubes. Genial, ¿no? Nosotros, el pueblo, vivimos acá y arriba, en las nubes, viven quienes nos gobiernan. Y el pueblo se enoja, y cuando el pueblo se enoja mucho, la nube tapa, ¿no? Y nos da sombra, y si el pueblo se enoja mucho, la nube baja y aplasta. Jonathan Swift tenía un gran sentido del humor. ¿Quiénes vivían juntos con los gobernantes? ¿Quiénes imaginan que vivían juntos los gobernantes, según Jonathan Swift, lejos del pueblo? ¿Quién? La iglesia no lo menciona, por el perfil de Jonathan Swift lo podría haberlo mencionado, también podría haber mencionado los mercaderes. No, ¿saben a quién mencionan? A los científicos, tal cual. Dice que los astrónomos estaban al lado de los gobernantes, y uno dice, ¿por qué eligió ahí los científicos? Porque él consideraba que los científicos estaban lejos del pueblo y estaban más cerca de los que gobiernan. Lo que yo veo en estos 50 años me hace acordar mucho la ironía de Jonathan Swift. ¿Dónde está la ciencia que necesitamos para los pueblos? Y trato de estudiar y trato de entender, y claro que no es un fenómeno solamente argentino, ni por supuesto solamente chubutense, pero es un fenómeno mundial. Y anoté acá 5 características. Y si les propongo que menciono las 5 características y llegamos un poco a lo que yo creo que es el fin de esta exposición, y si les parece hacemos un intercambio posterior. La primera característica de lo que pasó en estos 50 años, un poquito más, 60 a nivel mundial, es que los problemas socioambientales se hicieron tecnocráticos. Anoten esa palabra, tecnocracia. ¿Qué quiere decir tecnocracia? Que se hicieron tema de especialistas, o sea, no del pueblo, de profesionales, cuya resolución es tecnológica. Eso que nos puede decir, bueno, está bien, no es un tema menor. Vamos, por ejemplo, pandemia. ¿Cómo se dijo que había que resolver la pandemia? Mediante vacunas. No estoy opinando ni bien ni mal de las vacunas, Y además imaginan que yo tengo 2 hijas, mis hijas cumplen el calendario obligatorio. Lo que quiero que comprendan es cómo está pensado el problema. Vamos a otro problema, cambio climático. ¿Quién habla del cambio climático? Los profesionales, son los que saben. ¿Y mediante qué? Mediante transición energética se va a resolver. ¿Qué es transición energética? Autos eléctricos. ¿Lo ven? Vayan a otro problema. A ver, pensemos. ¿Qué problema puede haber? Hambruna a nivel mundial. ¿Cómo vamos a resolver el tema del hambre? Los transgénicos. Y uno dice, pero mirá que los productores transgénicos. La tecnocracia, como primer movimiento, es muy interesante de ser entendida porque modifica el problema
y hace que la solución solo pueda ser entendida por académicos y por nadie más. ¿Se comprendió? ¿Alguien no entendió tecnocracia? ¿Estamos bien? No sé cuántas personas somos, 400, 300. ¿Estamos bien? Bueno, si no, después me lo preguntan. Segundo punto, burocracia. Burocracia. La burocracia quizás le suene a alguien que nos hace esperar mucho en una cola o en el banco, pero la burocracia es un término técnico. Es un término técnico muy importante, porque la burocracia, entre las cosas que hace, dice un autor que se llamó Herbert Marcuse, dice, lo que hace la burocracia es suspender los fines. ¿Qué son los fines? El para qué y para quién. ¿Para qué y para quién? Por ejemplo, el para qué y para quién es clave en nuestras vidas. Es, voy a ir a ese lugar, ¿para qué? ¿Para quién? Todo el tiempo aplicamos el para qué y para quién. ¿Para qué vine a Chubut? Me lo pregunto. Bueno, vine a compartir tiempo con las comunidades, vine a estar con Noé, vine a estar con Pablo y con Iván, vine a escucharles a ustedes. ¿Para qué y para quién? Lo que me hace el para qué y para quién es que cuando me anuncian una medida, pregunte, ¿y esa medida quién favorece? Por ejemplo, si un gobernante anuncia que firma un convenio con, no sé, ahí está, Mecorot. ¿Para qué y para quién? Un gobernante anuncia que firma el régimen de incentivo a las grandes inversiones en San Juan. ¿Para qué? ¿Para quién? Lo interesante de que transformen el problema en términos tecnocráticos y burocráticos es que se suspende el para qué y para qué. ¿Se entiende? Me dicen transición energética y yo no puedo preguntar para qué y para qué. Si yo le pregunto, bueno, ¿para qué transición energética? La respuesta es no, para todos. Y ningún tema es para todos. Nunca nada es para todos. Siempre favorece a un sector y tiende a perjudicar a otro. Esta charla favorece a un sector y perjudica a otro. Todo acto humano es un acto con un fin, dice Marcuse. Quizás algunas cosas tocamos la guitarra y no decimos que lo hacemos para algo, pero sí lo hacemos para algo. Lo hacemos para pasarla bien, para cantar con amigos. Lo interesante de que un problema nos quieran decir que es burocrático es que nos anulan el para qué y el para quién. ¿Y saben cuál es el problema con eso? Que nos anulan la pregunta ética y política. ¿Qué grupo humano se ve beneficiado con eso que se está haciendo? ¿Estamos bien hasta acá? Burocracia, tecnocracia. Vamos a las últimas tres, de ciencia y extractivismo. Acá hay dos temas que quizás lo vieron y quizás no. Yo confío acá que si tuviera un pizarrón habría dibujos que no se entienden, pero la ciencia que conocemos, que nota al pie, amo la ciencia que conocemos y la doy en mis aulas, pero es muy importante que la entendamos. Es muy importante que entendamos, que la bajemos de la nube y que la traigamos acá como un amigo que queremos, como una amiga que queremos, que le decimos francamente lo que pensemos. Esta ciencia maravillosa que se arma a partir del siglo XVI y XVII, o sea, la ciencia que conocemos tiene 500 años, esta ciencia presupone que para conocer algo, a ver si esto me siguen bien, hay que partirlo en pedazos. Repito, que para conocer algo hay que partirlo en pedazos. Por ejemplo, si alguien pregunta, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es este momento? Por ejemplo, viene un sociólogo o una socióloga y quiere entender este momento, lo más probable es que parta en pedacitos. Entonces, que por ejemplo les haga encuestas a ustedes individualmente, que le pregunten por qué vinieron, que le pregunten a la directora por qué aceptó dar esta charla, que le pregunten a ustedes qué motivaciones tuvieron para venir acá, que me pregunten a mí cómo me siento. Eso se llama análisis.
¿Vieron el análisis? Tiene que ver con eso. Y es propio de la ciencia moderna partir para conocer. Por eso tienen disciplinas. Por ejemplo, me dijeron que acá hay un grupo que estudia bioquímica. ¿Puede ser? Levanten la mano. ¿No? Química. Sí, química, levanten la mano. Bien. Física, química, ¿las dos? No, separadas. Química y física. Hay dos otros. Bueno, los químicos fueron más convencidos, ustedes todavía tienen que aceptar quiénes son. Todavía. Claro, vamos a tener que trabajar de identidad para que levanten con orgullo. ¿Por qué hay química y física? Porque hay disciplinas. Yo soy biólogo, por ejemplo. Hay disciplinas, si alguien estudia filosofía, si alguien estudia sociología, si alguien estudia antropología, porque asumimos que el mundo es complejo y tiene que ser estudiado en partes. Lo mismo si quiero entender a una persona individual. Yo quiero conocer a Pablo. ¿Cómo lo conozco a Pablo? Por ir a un test psicológico y veo que ven las manchas. Por ahí le estudio los órganos a Pablo y hago un estudio estomacal. ¿Lo ven, no? A Pablo lo separo en pedazos. Bueno, la ciencia nuestra separa en pedazos. ¿Y cuál es el problema de separar en pedazos? No es un problema. El problema es que junto con el análisis hay algo que es una cuarta característica que se llama reducción. ¿Qué es la reducción? Cuando yo creo que uno de esos pedazos me explica el todo. Vamos a ejemplos. Supónganse que yo quiero entender a Pablo. Quiero entender por qué Pablo hace lo que hace. Y al final reconozco que cuando él tuvo 5 años le pasó determinado problema familiar. Y entonces empiezo a pensar que cada acción que hace Pablo es por ese problema familiar. Lo que estoy haciendo ahí es reduciendo. Lo mismo, por ejemplo, cuando yo quiero estudiar por qué una sociedad es violenta. Y alguien me dice, bueno, porque tiene el gen de la violencia. Y entonces ahí estoy reduciendo una sociedad entera a un gen. La reducción es otra de las características fundamentales. ¿Por qué es importante con el extractivismo? Porque, por ejemplo, cuando yo discuto de agronegocios y a mí me dicen que todo se reduce a obtener dólares, están reduciendo. Están reduciendo un fenómeno complejo a un aspecto macroeconómico. O cuando a mí me dicen que la megaminería o, por ejemplo, favoreció a San Juan porque le permitió 200 personas que trabajen, pero no menciona otros aspectos, están reduciendo, están considerando que no son importantes. Parte de las personas que discutimos tenemos que discutirlo todo. Yo no estoy negando, por ejemplo, que hay necesidad de trabajo, pero tenemos que discutirlo todo porque eso es discutir políticamente. Y lo último, el quinto punto, y por eso vine, y por eso reitero el agradecimiento, es que esta ciencia que dije que era burocrática, que era tecnocrática, que hacía el análisis, o sea, separar en disciplinas, y que también era reductiva, esta ciencia le cuesta escuchar. Nos cuesta escuchar. O más bien, tendemos a escuchar mucho a algunos sectores y menos a otros. Yo trabajo en particular por una ciencia que escuche a las personas que menos tienen. Es mi sueño de que las que menos tienen sean las escuchadas. Y que las que tienen más, y que los sectores que tienen mucho dinero tengan menos atención. Escuchar es para mí uno de los desafíos enormes que tenemos dentro de la actividad científica y también, y esto lo hago en general y con esto termino esta primera parte, también es un desafío de la educación en general. Tenemos que enseñar, porque soy docente, a escucharnos, a trabajar la diferencia, a trabajar la diversidad, a cuidar a la otra persona y saber que no hay salida si no es colectiva. Muchísimas gracias.
Bueno, la idea ahora es que levanten las manos los que quieran intervenir, tomar el micrófono y hacer preguntas o hacer alguna reflexión. Bueno, es un tema... Hola. Meconot es una empresa israelí con la cual el gobierno provincial firmó un convenio para estudiar nuestras fuentes de agua, en teoría. Le pongo comillas, ¿no? Dejando de lado todos los saberes que tenemos, que ya hay muchísimos, y poniendo muchas dudas sobre cuál es el objetivo verdadero de esto. Esto se acaba de firmar hace poquitos días en la legislatura provincial, con mucho secreto, y solo conocemos algunos aspectos de esos contratos por lo que ha pasado en otras provincias como Río Negro, y donde toda la información se la quedaría esta empresa, y no está muy claro cuál es la razón, y además hay que decir que Meconot es una empresa que está denunciada por organismos de derechos humanos por literalmente robar el agua a los pueblos palestinos. Esto lo pueden buscar en organismos de derechos humanos que han hecho la denuncia, lo que han llamado una suerte de apartheid del agua, es decir, dejar a un pueblo entero sin agua. Esa empresa es la que han contratado para que investigue nuestras fuentes de agua. Nosotros no podemos dejar de vincular todo esto a la gran discusión que hay por el agua. Ustedes saben lo que está pasando en esta provincia en los últimos 20 años. Y siempre sentimos que se van dando pasitos para ver de qué manera nos convencen o nos pasan por arriba o de alguna manera que nos venzan esta increíble resistencia de 20 años que, como dijo Guille, es vista por muchos lugares como algo increíble, y que, esta empresa necesitamos saber a qué viene, y fundamentalmente que no venga directamente, que no pensaríamos. Pero bueno, esa es Meconot, lo pueden buscar, las denuncias que tiene allá en la zona de Palestina, porque está en el medio del debate mundial por un genocidio que está ocurriendo, ¿no? No, 7 provincias firmaron convenios, todas a la vez. No recuerdo si Santa Cruz, me parece que no estoy seguro. Muchas provincias vinculadas al extractivismo. Cuando uno mira el mapa de las firmas de las provincias que firmaron, están arriba, coincide con el mapa del extractivismo, donde hay necesidades de agua para grandes proyectos extractivos, que como saben hay una disputa muy grande. Hoy también está el RIGI, que quiere pasar por arriba de leyes provinciales y lo que los pueblos ya han decidido, ¿no? Así que esto pareciera una instancia más. Merecemos información, merecemos que el gobierno dé esa información, por qué firma este convenio y para qué, ¿no? Bueno, el micrófono va a estar abierto. Por ahí si quieren hacer 2 o 3 preguntas seguidas, así respondemos. Bueno, yo quería decir que Chubut ya viene hace 22 años luchando contra la megaminería y otras formas de extractivismo. Ahora sumamos la lucha contra Meconot, y algo que he visto en todas estas luchas, que los conflictos más violentos son donde hay mucha plata de por medio. La lucha contra el extractivismo, con todas estas empresas que tienen más poder que los propios estados provinciales, entonces por eso muchas veces dan el brazo a torcer a los estados y a las poblaciones, porque son empresas con mucho más poder que los propios estados provinciales, se aprovechan de eso. Entonces nos acaban de avisar acá los compañeros que absolvieron a todos los imputados porque imputaron por el chubutazo en diciembre del 2021. Entonces ahí mostramos que la lucha sirve. Estamos en todo
nos llenan la cabeza de pesimismo y de derrotismo, que no nos sirve de nada luchar, que hay que dejar que hagan lo que quieran, pero acá, gracias a la lucha, recién nos acaban de avisar que absolvieron a todos los imputados por el chubutazo. No, eso quería. Supongo que el compañero se refiere a los acusados por el incendio del diario del Chubut, ¿no? ¿Alguien que quiera hacer preguntas? Levante la mano. Yo quiero hacer una pregunta. Pero primero tengo una compañera atrás y después vos. ¿Vengan las dos? No, es que se tiene que escuchar el resto. Vos también dale. Yo consulto, ¿no? Desde el lado laboral, creería yo de que, bueno, vendría a ser genial de que, perdón, no es la que estoy en contra ni nada, pero creo que vendría a ser genial que la gente de la meseta pueda tener la mega minería para poder trabajarlo, sabiendo que la gran mayoría de las personas, de la gente de nuestra edad, ya los campos, hay algunos que no quieren trabajarlo, directamente quieren disfrutarlos. Por eso nos venden, sabiendo que, te dejan buen ingreso. Yo tengo otro tema totalmente distinto, ¿sí, igual? En realidad lo que quería preguntar, vos hablaste de la burocracia y de lo que significa y cuál es la finalidad. Y me gustaría que aclaremos, porque se está utilizando mucho en el gobierno nacional, desde el discurso, acabar con la burocracia, como si significara lo mismo de lo que estamos hablando acá, y la realidad es que tiene ahí un manejo peligroso que estaría buenísimo que lo aclaremos para que no compremos ese discurso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es una pregunta, acá nuestro invitado, el hincha del rojo, tu hincha del rojo. Coincido con lo que manifiesta ya la compañera. La otra vez estuvimos con la escuela 741 de Puerto Madryn, fuimos al Festival de Cine Ambiental de la Patagonia, que estuvo muy interesante, pero con los chicos nos preguntábamos, hay un corto en un pueblo de Brasil, en donde la gente manifestaba que la minería les había cambiado la vida, pero no económicamente. Seguían siendo mucho más pobres, el tránsito de los camiones rompía sus calles, incluso agrietaba sus casas, pero nunca vieron el cambio económico. Entonces la pregunta sería, ¿es un mito entonces lo de la minería que favorece económicamente a los pueblos y sobre todo a los pobladores en cuanto a lo laboral? Simplemente eso, porque todos dicen, tengo conocidos en San Juan también, y eso dice, la minería nos cambió la vida, sobre todo algunos primos lejanos, por decirlo de alguna forma, y decían, San Juan está muerto, pero gracias a la minería, a trabajar en la empresa, han podido tener un sueldo digno y con muchos beneficios, por decirlo de alguna forma. Entonces, en síntesis, la pregunta ¿es un mito la minería como puesto de trabajo, por decirlo de alguna forma? ¿Alguien más? ¿Hacer pregunta? Sí, ¿se escucha bien? Quisiera destacar los avances que se han logrado en los últimos 60 años, aproximadamente, no solamente desde el lado de la ciencia, sino desde el lado ambiental, porque tengamos en cuenta que que se considera uno de los principales puntos de partida de lo que conocemos como ambientalismo es una investigación de una bióloga norteamericana llamada Rachel Carson, de un libro que se llama Primavera Silenciosa. Ese libro lo que contaba era una investigación sobre los efectos de un pesticida llamado DDT y sobre cómo contaminaba las tierras de los cultivos.
Y a partir de eso comenzó todo lo que es el activismo ambiental. Y, históricamente también se han generado algunas discusiones y de a poco también estamos accediendo a la información sobre las distintas, sobre todos los aspectos que podrían ser tanto positivos como negativos en lo social, en lo económico y en lo ambiental, sobre las distintas industrias. Y por última parte también poder señalar distintas, y que los chicos también tienen que poder conocer distintas aristas de la ciencia, o tanto de cómo se construye el conocimiento científico, no solamente, como de también los aspectos de dónde se organiza de dónde se organizan y qué intereses tienen las distintas organizaciones ambientales, o sea, que conozcan tanto todos los aspectos positivos y negativos para poder tener una opinión, tener un punto de vista crítico en relación a estos temas. Bueno, que tanto de la ciencia que se considera hegemónica, por decirlo de alguna forma, también se pueden tomar algunos aspectos, como por ejemplo qué aspectos como sociedad nos gustaría saber qué tendremos que rechazar para tener una sociedad más ambientalmente amigable y justa. Y eso es todo. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, de última responde ahora Guillermo y después continuamos con otra pregunta más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo. ¿Qué tal? Ya hablaste de burocracia y de tecnocracia, por lo cual yo entiendo que la tecnocracia sería como los mejores, ¿no? Básicamente, digamos, gobierno del científico, podríamos llegar a decir así. ¿Cómo crees que la burocracia actual en la minería afecta la transparencia y la rendición de cuentas en las decisiones tecnocráticas y qué reformas serían necesarias para garantizar un equilibrio entre la eficiencia técnica y la participación comunitaria? Bien. Bueno, gracias por las intervenciones, por los comentarios. No son fáciles. Primero arranco por ahí con el de NOE, claro, estoy usando la sección de burocracia casi técnica, que tiene que ver con esto, con suspender fines. Se suspende la pregunta de ¿para qué? Y solo queda la pregunta de ¿cómo se hace algo? ¿Cómo se hace algo? No sé, pintemos esta cancha de naranja. La respuesta burocrática sería cómo lograr que esa cancha pase a ser, en lugar de verde, naranja. La pregunta por los fines sería ¿para qué la quieren naranja? Estoy usando esa sección. Respecto al trabajo, hubo dos intervenciones. Primero, un tema respecto a los extractivismos en general. No es el fuerte de los extractivismos el trabajo, Yo ahí, perdónenme, es muy importante entender eso, porque digo, hay algunas fuentes de trabajo que existen. Por ejemplo, si ustedes comparan una pyme con un supermercado, por ejemplo, da muchísimo más trabajo la pyme que el supermercado. Olvídense los extractivismos. Cualquier marca de hipermercado que se les ocurre, por unidad vendida, da extremadamente poco trabajo, porque es propio de la concentración
el trabajo. Con los extractivos pasa lo mismo. Ahora les puedo contar un par de datos, pero es muy importante que si la necesidad es laboral, entendamos del país que el extractivismo no es la solución en principio. En todo caso será algo que, bueno, como una comunidad aprovecha. Distintos que digan, bueno, pero Argentina tiene que exportar millones de toneladas. Ahí sí, y habrá que discutir macroeconomía. Trabajo da poco. Poco significa 50, 100, 200. ¿Entienden que es poco? Digo, los números más optimistas de un proyecto hace que ese número 150 con trabajo indirecto se multiplique por 400, se llega a 500, 600. Pero entienden que un país con 45 millones de personas es poco eso, ¿no? Eso es en primera aproximación. Igual pueden existir. Y las dos personas que pasaron decían, bueno, pero igual se necesita trabajo. Y entrar ahí es entrar en un mapa muy complejo, porque como el extractivismo afecta a otra fuente de trabajo, yo lo que me parece que tenemos que discutir en todo caso, si solo nos detenemos en trabajo, ¿a qué fuentes afecta? Por ejemplo, San Juan, la provincia minera por excelencia, junto con Catamarca, hoy no produce cebolla. Afectó a todo el sector agrícola de San Juan desde finales de la década 90, se sabe que fue algo absolutamente buscado, y San Juan dejó de producir y ser un gran productor de agro. El Valle del Río Negro, a partir del fracking, dejó de ser un gran productor y exportador, por ejemplo, de peras. Entonces, alguien puede decir, bueno, pero igual necesitamos fuente de trabajo, y creo que la compañera señaló y dijo, bueno, en la meseta había agricultores y no había. Bueno, pero ahí entramos a otro problema, que es, a ustedes no les sobran los ríos, Entonces, ¿qué pasa cuando en un lugar se afecta otro lugar? Entienden que no es fácil. Yo tengo una posición tomada y no les estoy pidiendo que tengan la mía. Lo que estoy pidiendo es, ojo con la cuestión publicitaria, en una cuestión en donde, insisto, no es el fuerte del extractivismo el trabajo en ninguno de los casos. Y después ocurren cosas muy curiosas, anécdotas que les puedo contar. Les cuento una muy dolorosa. Cuando fue el derrame el derrame del río Hachal, que afectó a Iglesia y Hachal en San Juan en el 2015, el derrame fue alertado por trabajadores locales de Hachal, que dijeron no beban el agua porque va con cianuro. ¿Saben qué hizo la empresa después? Echó a trabajadores locales. Y ahí aparece algo que también es muy importante que entiendan, y ni siquiera les pido que me crean, vayan a los lugares, viajen si pueden, pregunten ustedes, que es a la gente local, los proyectos extractivistas le dan los puestos menos pagos. Hay un aumento de puestos de trabajo al comienzo, cuando se monta el proyecto, y después cae mucho la mano de obra. Y la mano de obra local es la mano menos paga. De hecho, hasta casi son trabajadores que los contratan 3 o 6 meses y después les cortan los contratos. Yo sé igual que falta trabajo. Y creo que hay que darle trabajo al pueblo argentino. Lo que realmente creo es que hay que poner todo sobre la mesa. Las últimas dos cosas que mencionaron el compañero anteúltimo, la próxima que pasen, digan quién son, así les puedo poner un nombre. Claro, hay algo muy importante que por ahí no dije, y quizás tendría que haber dicho. Yo considero que la ciencia son las ciencias, en plural, que hay muchas ciencias. Eso no quiere decir que vale todo, No quiere decir que una persona pueda decir, no, yo creo que hay unicornios que caminan por ahí o que los perros son verdes. No. Lo que digo es, ante un problema socioambiental hay muchas posturas científicas. De hecho, las hay. Yo he trabajado en polémicas, por ejemplo, respecto al efecto de los insecticidas sobre las abejas
y he leído trabajos científicos que dicen cosas opuestas. Por eso es tan interesante trabajar estos temas, porque no hay una especie de Dios iluminado, no, las ciencias en plural discuten políticas públicas. Y eso es muy importante también que lo llevemos a las aulas. Y claro, de eso necesitamos un espíritu crítico. Y el último punto, que fue muy interesante, tendría que pensarlo más, me parece, pero una de las palabras que yo creo que más usan las corporaciones vinculadas al extractivismo es control. De hecho, en el libro que presentaremos mañana, el CEO de Syngenta decía: yo quiero más controles. Yo creo que Argentina tiene que revisar cómo son los controles. Tengo mucha duda respecto a cómo son los controles. Si quieren les cuento una historia. En uno de los viajes que hicimos me atendió el responsable de desechos químicos de uno de los lugares que estábamos. Me reconoció que no podía entrar a la mina a controlar. Me reconoció que en todo ese tiempo no le habían traído una bolsa con desechos químicos, lo cual habla de que los desechos químicos los estaban tirando en la cordillera. Me reconoció que ni siquiera estaban pudiendo controlar dónde iban los baños químicos, los baños de los trabajadores. Yo creo que tenemos que sospechar de la palabra control. En el agro, en los agronegocios, ¿saben cómo se aprueba un agrotóxico, un insecticida, por la declaración de la propia empresa? Argentina no hace estudios. Necesitamos discutir la palabra control. ¿Alguien más, aparte de Iván, que quiera hacer consultas? Bueno, mi nombre es Iván Cayalá y sí poder retomar esta necesidad de evitar el reduccionismo, que es lo que se nos plantea, y por ahí, como el que me escuché también, que está trabajando acá en la escuela, retomar esto que tenemos los pueblos originarios de no pensar en el reduccionismo. Las comunidades mapuche-tehuelche de la meseta centro-norte nos hemos opuesto todos los años, desde el año 2003, que nos quieren imponer la megaminería, a la contaminación y a los proyectos mineros. No tanto por nosotros, sino porque entendemos que la cuenca del Sacanán está conectada con el río Chubut. Qué buena es la población de Chubut si está dispuesta a contaminar su río para que 300 personas de la meseta tengan trabajo. Porque el proyecto Navidad nos promete 300 puestos laborales por 20 años, generando 8 cortes en el territorio y una contaminación que no la vas a sacar nunca. Entonces les agradezco al pueblo chubutense si está dispuesto a contaminar el río más importante y el único que tiene para que 300 personas en la meseta centro-norte tengan trabajo. Las comunidades mapuche-tehuelche en la meseta centro-norte, Chacayeste, Laguna Fría, Los Cual, Los Pinos, Charalobán, Cunque, año a año hemos presentado causas judiciales para evitar que la minería se nos meta y lo hemos logrado frenar. Y justamente porque no nos vemos solamente a nosotros, vemos más allá de nosotros, vemos más allá del límite provincial, por eso ahora también nos oponemos al proyecto Calcatreu, que se nos quiere imponer en Río Negro, y sabemos que el agua del Río Negro es la misma que tenemos acá, y eso no es 300 por 20 años. Dicen que son 300 por 5 años, con una contaminación que nos deja. Entonces, ahí está la importancia, siento, de poder pensar el reduccionismo y criticarlo. El trabajo no es lo que no genera el extractivismo, porque no genera trabajo realmente. 300 puestos de trabajo, 600 no son nada comparado con todo lo demás que nos va a dejar, sino también esa cuestión de lo económico, el dinero para unos pocos tampoco puede ser la solución. Y nosotros ya lo conocemos porque lamentablemente tuvimos a una Ángela en su momento en la meseta y tampoco generó nada. Entonces creo que está bueno pensar en eso. Y después sí, esto, cómo los conocimientos
de los pueblos originarios que durante tanto tiempo hemos estado habitando un territorio y hemos generado también una concepción sobre habitar ese territorio, podemos seguir compartiéndolos. ¿Qué lugar vos ves que la ciencia nos está dando a los pueblos originarios para justamente poder generar ese intercambio? Acá en Argentina al menos, ¿vos ves que esté sucediendo efectivamente, que considerás que es algo que todavía falta que se desarrolle? ¿Alguien más? Bueno, voy a hacer una pregunta yo entonces. Una pregunta doble. Primero, quería consultarte cómo está la situación en el CONICET, aprovechando que vos sos investigador ahí. Si las políticas de ajuste y de recorte llegaron al CONICET. Eso me parece interesante para saber qué postura tiene el Estado en estos momentos con respecto al desarrollo científico del país, porque todos sabemos que un país sin desarrollo científico es complicado que avance, entre otras cosas. Y por el otro, si podrías relacionar esto que estabas describiendo con respecto al extractivismo en relación al RIGI, al régimen de incentivo a las grandes inversiones que se aprobó hace poco a nivel nacional como parte de la ley bases y que hace poquito el gobierno provincial adhirió. Fue una de las primeras provincias, Chubut junto con San Juan, hay creo que 5 o 6 más. Mañana, para los que no saben, en el Consejo Deliberante de Trelew se va a tratar la adhesión del municipio al RIGI, así que estaría bueno que nos comente ahora Guillermo qué es el RIGI, porque, además de mi posición obviamente estoy en contra, porque es un peligro, ¿no?, para los pueblos. Bueno, dos Ivanes, ¿no? Iván Mantés también. Bueno, primero gracias, Iván. Sí, claro, la mirada de los pueblos originarios es fundamental en oposición a la mirada reduccionista de una parte de la actividad científica. Está claro que lo que estoy diciendo es que no toda actividad científica es reduccionista, ¿no? Sí analítica, pero no reduccionista. Se los recupera muy poco. En términos de campos disciplinares, ¿nos escucha? Ahí se escucha, ahí estamos. En términos de pueblos de disciplina, por ejemplo, hay una disciplina que se llama etnobotánica, etnobiología, y que intenta sistematizar la mirada que tienen algunas culturas en particular sobre la naturaleza, tratando de reconocer y sistematizar las características, pero no mucho más. Desgraciadamente yo creo que ahí la actividad científica, con esto que hablamos de la falta de escucha, está costando cuestionar sus propios presupuestos y dialogar con otras culturas, también de los pueblos originarios de América Latina, significan otras cosmovisiones. Entonces, ahí hay mucha dificultad y tiene que ver con esto que yo planteaba, de cómo hacemos para hacer de la actividad científica una actividad más diversa, más rica. Y vos sabés, Iván, que cuando hablabas me hiciste acordar a un ejercicio que hice, que está por salir publicada en un libro, de hecho me confirmaron ahora que está por salir, y que ahí justo hay palabras de Pablo en el libro, entre otras personas, que pregunté a varias instituciones y personas que era un glaciar. Hagan esa tarea, van a ver que es muy interesante. Tomen algo de la naturaleza y
Ahora, ahí. Tomen algo de la naturaleza y pregúntenle a varias personas. Van a ver que aparece algo que es interesantísimo, que es la diversidad de posiciones. Yo lo hice respecto a un glaciar. Y aparecía, por ejemplo, la Barrick Gold en el 2013 proponía mudar un glaciar, el glaciar Guanaco, en San Juan. ¿Se imaginan, no? Mudar un glaciar. Había una serie de imágenes y ponía adentro de un camioncito un montón de hielo y se movía. ¿Qué idea tiene la Barrick Gold del glaciar según esa imagen? ¿Qué dirían? ¿Qué es el glaciar? Un objeto, un pedazo de hielo, tal cual. Un pedazo de hielo grande, ¿no? Como si fuera un rolito, grandes cubitos de hielo. Después hablé con una hidrogeóloga sanjuanina, que es una genia, y le pregunté y ella me dice, no, un glaciar está en un lugar determinado, con lo cual nunca podría moverse, ¿se entiende? Porque está arriba de una montaña en particular y no de otra. No se puede mover una montaña. Después escuché a un ecólogo que dijo, no, un glaciar no es solo la montaña y el hielo. Un glaciar son los seres vivos que viven ahí también. Si ustedes se fijan, en el glaciar hay aves, hay insectos, hay plantas, hay algas, hay microorganismos y hay relaciones, con lo cual, por supuesto que no lo puedo mover, pero además un glaciar está literalmente vivo. Y encima lo cruzamos, Iván, con mirada de pueblos originarios respecto a los glaciares, toma todavía más fuerza. Y finalmente le pregunté a un compañero muy querido, que Pablo también conoce, de Hachal, que es Mingo, y me devolvió un poema hermoso. Y ese poema hermoso, para definir qué era un glaciar, me hablaba de su abuela. Para él el glaciar era su abuela, recordándole que cada vez que él bebía un poco de agua, tenía que agradecer a eso que estaba ahí arriba de la montaña. Miren que esas 4 miradas en torno a lo mismo. Es muy difícil trabajar los pluralismos, pero estamos en democracia, tenemos que trabajar, es un enorme desafío. Y después, en la otra pregunta que hace Iván, que por un lado me pregunta cómo está CONICET. CONICET está mal, no me voy a andar quejando, pero CONICET está mal y la forma que encontró el gobierno nacional para perjudicar la investigación científica argentina tiene que ver básicamente con desfinanciarla, sacarle presupuesto. También con otras instancias educativas, ¿no? Lo conocemos, instituciones que prácticamente les cuesta pagar la luz, les cuesta, los científicos prácticamente no estamos pudiendo pedir subsidios, y eso es algo muy importante. Yo el último viaje que hice para entender el tema del litio en Catamarca y La Rioja lo pagué de mi bolsillo, pagué con mi salario. Eso es algo muy fuerte porque son viajes que por ahí se va la mitad del salario en algo que lo necesito para trabajar y para caminar y después han cerrado el ingreso a carrera de investigador, o sea, no contratan investigadores, con lo cual el investigador que se jubila no están contratando, con lo cual la planta se está achicando. Y además, las becas, que son la plata que se le da a la gente más joven para que investigue, se cortó. Entonces no hay prácticamente becas doctorales y postdoctorales, con lo cual esa es la forma de perjudicar a otra de las grandes instituciones vinculadas con la ciencia y la tecnología del país. Y después, ¿qué es el RIGI? El RIGI es lo van a encontrar como régimen de incentivo a las grandes inversiones. Es una forma de, desde el discurso oficial, favorecer que vengan al país algunas corporaciones, algunas multinacionales, y lo hacen a través de quitarles impuestos y darles ventajas tributarias y aduaneras, básicamente.
Cada cosa que les estoy diciendo es quitarles impuestos. O sea, que les salga más barato venir al país y que ganen más dinero. Y entonces, que cuando tengan que comparar, voy a África, o voy a América Latina, o voy a Argentina, o voy, no sé, a Paraguay, elijan Argentina. La forma que además incluyeron es dar opacidad en cuanto a la transparencia de lo que ocurre. Sacan controles, hablando de controles, le dan prioridad respecto a el consumo de bienes comunes. Esto es algo muy impactante. O sea, si una empresa necesita agua al lado de una comunidad que necesita agua, la prioridad la tiene la empresa. Después es muy raro, esto lo hablé con abogados, es muy raro lo que hacen con los acuerdos provinciales, tal como las leyes acá que protegen que no haga ya megaminería como en Chubut o en Mendoza, que bueno, ahora se está discutiendo, o los acuerdos que hay, por ejemplo, en Jujuy o en Entre Ríos en torno a la minería de litio o los agronegocios respectivamente. No queda claro qué va a pasar con eso. Le da la posibilidad a las empresas de sortear, o sea, acuerdos provinciales, acuerdos en donde las comunidades presionaron, aparecen con un gran interrogante. Y después es muy importante la cantidad de años, que ayer Pablo en el otro evento recordaba que la ley minera en la década del 90 estipulaba una cantidad igual de años, yo no lo sabía, que es 30 años. Pues piénsense ustedes en 30 años. Yo en 30 años ya voy a estar en una vejez avanzada si estoy vivo. Mis hijas que tienen 10 y 14 van a tener 40 y 44. Son 7 presidencias y media. Digo, mucho tiempo, ¿se entiende? Estamos firmando algo que condena, si ustedes llegan a tener hijos e hijas, casi a sus nietos y nietas. Es muy impresionante. Así que eso básicamente es un resumen de la ley. Bueno, y después no llaman a cualquier empresa, ¿no? Megaminería, hidrocarburos, agronegocios, forestales, me suena, ¿no? ¿Alguien más que quiera hacer preguntas? Buenas tardes, mi nombre es Solange, yo soy de la escuela 778. Mi consulta es, si el extractivismo es una mala opción, siendo que es la actividad principal de nuestra provincia, ¿cuáles serían las alternativas más viables para nosotros? Bueno, vamos a ir cerrando. No sé si alguien más quiere hacer preguntas y terminamos con esta ronda. ¿Nadie más? Bueno, antes que responda Guillermo, aprovechar si podés comentar, aunque sea 5 minutos, de qué trata tu último libro escrito con Paula, cosa de que, bueno, los compañeros que están presentes, el público, sepa de qué va a tratar la charla de mañana. Sí, supongo que muchos por ahí se pueden entusiasmar, y también que Pablo diga toda la data con respecto a dónde va a ser, el horario y demás. Si querés empezar vos, Bueno, mañana va a haber 2 actividades vinculadas a la presentación del libro Veneno. A las 17 horas va a haber una firma de libros en la librería Boutique del Libro. Complot. En la Boutique del Libro, que ahí están los libros, si alguno lo quiere adquirir, ahí está. Eso a las 17 horas de mañana viernes. Y a las 19 horas, en la universidad, en el aula 27, se hace la presentación formal del libro Veneno, y bueno, que va a estar participando distintas organizaciones, la radio comunitaria, acompañando toda esta fiesta, más allá del tema que es duro, pero que es poder debatir todo esto justamente. Así que 19 horas, si se quieren acercar, bienvenidos y bienvenidos. Bueno, ojalá quieran venir. Por ahí no quieren verme más, por favor. No.
Bueno, voy a responder a lo de Iván con Solange, ¿no? Solange. La clave ahí es la escala. Yo estoy a favor de producir. Es muy importante que entendamos que el extractivismo tiene que ver con la escala. O sea, producción agrícola a nivel mundial hubo durante miles de años. Acá el problema es qué pasa cuando tenés una producción muy intensificada, ¿no? Que busca maximizar sus ganancias sin importar las consecuencias. Entonces vos me decís, bueno, ¿qué alternativas? En todos los casos tenés alternativas, porque ¿cuál sería la alternativa? Por eso nosotros también diferenciamos entre minería y megaminería, porque la minería histórica no es esta. Esta lo que hace básicamente es triturar montañas, eso lo saben. Agarra una montaña, dinamita, la pone en sopa química. La minería histórica no era así, que también se podía criticar algunas cosas, pero las consecuencias no eran estas. Lo mismo el agro. El otro día tuve una entrevista con un periodista de la provincia y él me decía, ¿cómo podemos cultivar sin agrotóxicos? Yo le decía, los agrotóxicos tienen 6 décadas. La humanidad cultivó sin agrotóxicos. No sé, hay una idea equivocada ahí. Y en todo caso, discutamos qué significa prioridades, digamos. Discutámoslo de vuelta a lo que estoy tratando de plantear. Entonces, ¿qué planteamos, qué sostenemos? Porque no soy yo solo, sino grupos, cambiar la escala. Mayor cantidad de productores pequeños y medianos. Eso necesitamos en el país. Eso da puestos de trabajo. Necesitamos producción diversificada. Lo que vos tenés con los extractivismos es que donde está el extractivismo perdés otras formas de producción. Bueno, necesitamos que estén productores de cebolla, productores de alfalfa, productores de ganado, productores apicultores, productores de cerámica. Entonces, lo que vos ves en la historia de Argentina, después miren, es muy impresionante, es que se perdieron los pequeños productores, en todos los casos. Inclusive dentro de un área, por ejemplo, si mirás la producción de arroz, que es mutagénico, no es un transgénico, es mutagénico, se perdieron los pequeños productores. La tierra se concentró en propiedad de uso de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez algunos tienen más y cada vez muchos tienen menos. Y no es magia, es la consecuencia evidente de qué pasa cuando yo tengo un vecino que se queda con la mitad de mi casa. ¿Qué es lo que ha pasado en el país? El libro Veneno es un libro que trabajamos con Pau. Pau es antropóloga, es una persona hermosa, ojalá hubiera venido, es una amiga y además es artista. Y mañana vamos a mostrar muchos de sus dibujos. El libro Veneno lo escribimos con Pau para tratar de entender dentro de los extractivismos qué pasaba con los agronegocios. Y si me permiten, ¿tienen ganas de escuchar algo? ¿Sí? 3 minutos y nos vamos. 3 minutos, ¿estamos bien? Les voy a leer algo. No pensaba leerlo, que es el final del libro Veneno y que no son mis palabras. Es una carta que hace una enfermera del Garraham. El Garraham es el hospital nacional al cual van niños y niñas de todo el país. Y Meche Méndez trabaja en paliativos. Paliativos son aquellos abordajes cuando un niño o niña se está muriendo. Meche recibe todo el tiempo a niños y niñas que se están muriendo de todo el país. Y Meche hace años denuncia que los agronegocios se tienen que terminar basados en químicos, en venenos. Y Meche Méndez escribió esta carta para despedirse de Antonella. Quizás no, la habrán escuchado en estos días porque se acaba de morir la mamá de Antonella, Eugenia, con 39 años. La mamá y Antonella vivían en Lavalle, Corrientes, y junto con Antonella y Eugenia vivía el Kili, que también murió en Lavalle, Corrientes. Por eso muchas personas y muchos grupos estamos diciendo, paren de envenenarnos, no es una opción, necesitamos formas de producción que no envenenen a la población. Lo que les voy a leer es el comienzo y final
de la carta que Meche elige para despedirse de Antonella. Es una carta triste y es una carta, yo creo que necesaria de ser leída. Dice así, y con esto terminamos, y con esto reitero el agradecimiento. Me acabo de enterar, y no por anunciada tu muerte causa menos tristeza, dolor o impotencia. Apenas adolescente y tuviste tanto que sufrir, nunca sabremos cuánto en tu corta existencia. Sabés tanto que no suelo escribir mucho, tampoco lo hago muy bien. Solo escribo cuando el corazón está muy roto, la pena es muy grande, y cuando considero que lo que tengo para decir vale más que el silencio. Aunque sabés, también siento que se me acaban las palabras para lograr que los que tienen que escuchar escuchen y también hagan. Mi relación con tu familia y tu Lavalle querido lamentablemente no fue por algo feliz. No, fue a partir de otras situaciones de enfermedad y muertes extremadamente evitables. Durante el año 2011, el pequeño Nicolás y su prima Celeste fueron intoxicados de manera aguda por los venenos de la producción de tomates de esa ciudad. Tomates que todos consumimos, claro. Y un año después, en mayo del 2012, más precisamente el pequeño José Kili, como lo nombraban, tu pequeño hermanito de 4 años, también fue alcanzado por los venenos esparcidos impunemente en ese hermoso lugar de la provincia de Corrientes. Nicolás murió en Corrientes. Celeste y Kili tuvieron el privilegio, entre comillas, de llegar a la alta complejidad del Hospital Garrahan. En cuanto a Kili, igual la alta complejidad no alcanzó para salvar su vida. Y Meche termina diciendo: te prometo seguir exigiendo la justicia que aún no hubo por la muerte tan temprana de tu amado Kili. Y aunque el desánimo a veces me gana, seguir insistiendo para que tus otros hermanos que tanto querés y el resto de los niños puedan vivir en un ambiente sano, en que jugar, respirar o tomar agua no les cueste la vida. Y perdona, Anto, por haber esperado en vano, como tantos otros niños, la llegada de una prótesis que pudiera suplir en algo el sufrimiento causado por la amputación de tu pierna como parte del tratamiento recibido para combatir la enfermedad. Por último, Anto, ojalá hayas podido perdonar para irte en paz la indiferencia de una sociedad que hasta tus últimos días te cerró el camino de manera literal para ser trasladada en ambulancia hasta el hospital donde debían atenderte, transformando una vez más la frase de interés superior del niño con la que tanto se llenan la boca los funcionarios de turno, en palabras totalmente vacías de contenido y que poco o nada tienen en consideración. Vuela muy alto, hermosa Anto, ojalá, como le dijiste a tu mami, que imaginabas el después, puedas estar finalmente junto a Kili, él tocando la guitarra y vos el ukelele, libres, sin dolor, sin sufrimiento e indiferencias varias. Quiero, deseo, necesito imaginarlos así, porque la realidad es casi inimaginable de soportar. Mil gracias, Santo, y por no haber podido hacer mucho más. Con todo mi amor, la señora Mechi. Ahí termina la carta de Meche. Les agradezco un montón este encuentro y que sigan fuerza con los estudios y el camino que tienen por delante. Gracias. Se acabó.